otras neuronas. El soma como tal, que es el cuerpo de la neurona, que habíamos mencionado que es acá donde se sintetizan los neurotransmisores. La vaina de mielina alrededor del axón, ¿verdad? Bueno, el axón, que es el que va a conducir el estímulo nervioso. La vaina de mielina, que es la que recubre el axón y que ayuda a la conducción del impulso nervioso. Los nodos de Ranvier, que son las zonas desnudas del axón, que no tienen mielina, y es donde se produce la despolarización. Y las terminales axónicas, que es donde se van a depositar estas vesículas con neurotransmisores para en el momento de realizar la sinapsis, pues liberar estos a la hendidura sináptica. Bien. Entonces, ¿qué es esto del impulso nervioso? Sabemos que existe un gradiente de concentración, que cuando en ambos lados de una membrana semipermeable hay un número de moléculas diferentes, las moléculas se van a mover a favor del gradiente de concentración, desde donde hay mayor concentración de moléculas hacia donde hay menor concentración de moléculas, de esta manera, ¿verdad? Y lo mismo existe con los gradientes eléctricos. Cuando las cargas no son iguales en ambos lados de una membrana semipermeable, entonces vamos a ver que el paso de iones se va a tratar de equilibrar para que en ambos lados de esta membrana pues tengamos igual carga eléctrica. Lo mismo pasa con los iones y lo mismo pasa con las moléculas en general. Entonces es importante tener en cuenta que siempre que existe una membrana semipermeable se va a tratar de equilibrar ambos lados de esta membrana. Esto se puede traducir entonces a las concentraciones iónicas que tenemos dentro y fuera de la célula, ¿verdad? ¿Qué iones vamos a encontrar en las células o en el espacio extracelular, en la sangre? Sodio. Sodio, por ejemplo. Ajá, ¿qué más? Sodio, potasio, cloro. ¿Qué más? Calcio también podemos encontrar. Sodio, potasio, cloro, calcio. ¿Qué más? Magnesio, fósforo. Bueno, en general se estudia la mayoría de electrolitos, las más comunes, sobre todo los que ustedes mencionan, sodio, cloro, potasio, y estos van a tener un número específico tanto dentro de la célula como por fuera de la célula. Cuando hablamos del ambiente intracelular, dentro de la célula tenemos mayor cantidad de potasio con respecto al extracelular, ¿sí? ¿Saben cuánto es la cantidad de potasio que tenemos en la sangre? O sea, en el espacio extracelular. 3.5 o 4.5. 3.5 a 5 más o menos, el equivalente por litro de potasio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la gráfica podemos ver que la cantidad de potasio que está por fuera de la célula es menor que la que hay dentro de la célula. Hay mayor cantidad de potasio dentro de la célula que por fuera de la célula. Entonces, sabemos que cuando hablamos de espacio extracelular, podemos hablar tanto del espacio intersticial, ¿verdad?, entre el extra y el intra, y además se nombra el espacio vascular, el que está en la sangre. Todos saben que cuando se toma una muestra de sangre, pues se puede estudiar esta sangre, el hemograma, pero también podemos estudiar la bioquímica, en este caso de los electrolitos. Entonces, dentro de lo que hemos mencionado, ¿qué más se estudia? El potasio, que ya, 3.5 a 5. ¿Qué otros electrolitos encontramos en la sangre? Sodio. ¿Cuál es el valor de sodio en la sangre? 140. 140 de promedio, ajá. Y más o menos un rango. Y si encuentra 142 en un paciente, ¿qué le dice? Está hipernatremia. ¿Cuánto más o menos es el rango aceptable que se... ¿Cómo? Más o menos de 135 a 145. Ese es el rango que utilizamos. Llamamos hiponatremia cuando el rango es por debajo de 135 e hipernatremia cuando el rango es por arriba de 145, ¿verdad? De potasio igual, cuando tenemos niveles por debajo de 3.5, pues hablamos de hipopotasemia o hipocalemia, y cuando tenemos arriba de 5, hablamos de hipercalemia o hiperpotasemia.
Hay algunos que llegan hasta 5.5, pero la verdad es que idealmente debe estar en este rango de 3.5 a 5. ¿Qué sucede en cambio si es que se alteran estos valores en sangre? Encontramos hipopotasemia o hiperpotasemia. ¿Qué se puede producir en el cuerpo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa cuando hay alteraciones hidroelectrolíticas? ¿Cómo digo? Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que una persona empieza a tener, por ejemplo, le dan un fármaco furosemida, que generalmente aumenta la diuresis y por ahí se empiezan a perder electrolitos, por ejemplo, potasio? ¿Qué pasa con la hipocalemia, por ejemplo? ¿Qué puede suceder en el cuerpo cuando hay hipocalemia? O peor, cuando hay hipercalemia, un paciente renal, por ejemplo, que tiene una falla renal y empieza a acumular potasio, ya que este no se expulsa, no se elimina por la orina, empieza a aumentar los niveles de potasio. Yo les dije que algunos libros hablan, o bueno, algunas guías hablan hasta 5.5, pero yo idealmente, yo cuando sube de 5 ya me preocupo un poco. ¿Qué pasa si sube a 6, 7, 7.5, 8 el potasio? ¿Qué podrá pasar? Así es, mi compañero. ¿Qué pasa? Le da calor. Más que un infarto, una parada cardíaca directamente. Recordemos estos dos conceptos. Infarto, cuando hay necrosis tisular, porque puede haber infarto de miocardio, puede haber infarto cerebral, puede haber infarto esplénico, infarto de cualquier tejido, incluso de la piel, de cualquier tejido se puede producir infarto. Pero eso tiene que ver más con la oxigenación, cuando no llega oxígeno a una parte del tejido. En cambio, una parada cardíaca se puede producir cuando definitivamente el corazón deja de latir. ¿Sí? Son dos conceptos diferentes. Y sí, cuando hay hiperpotasemia, cuando se eleva el potasio, entonces sí, se puede producir una parada cardíaca. Entonces, generalmente una hiperpotasemia, hay leve, moderada, severa. Cuando llega de moderada a severa, incluso eso es un criterio de diálisis, ya que es difícil eliminar el potasio cuando ya existe una falla renal. Generalmente cuando aumentan los niveles de potasio en el cuerpo, pues se dan diuréticos para eliminar el potasio por la orina. Pero ¿qué pasa si ya tiene una falla renal el paciente? El diurético no le va a hacer efecto. Entonces, muy seguramente el paciente va a tener que ser sometido a diálisis, a un reemplazo de una sustitución o terapia renal para eliminar este potasio. Y con el sodio, en cambio, ¿qué pasa si disminuye el sodio de 135 a 145? Si por ejemplo empieza a bajar 126, 125, 120. ¿Qué pasa con la hiponatremia? O con la hipernatremia, ya no está en 145, sino que sube a 150, 155. ¿Qué puede suceder en el cuerpo? Un edema. Puede haber edema, dice. ¿Edema dónde? Puede haber edema cerebral, por ejemplo. Edema sí, en todo el cuerpo puede producirse, incluso en las arcas, se hincha todo el cuerpo. Pero sí, como el sodio arrastra agua, puede producir edema, no solo a nivel sistémico, sino sobre todo a nivel cerebral. Se hincha el cerebro, se edematiza y esto puede producir pues, síntomas neurológicos. Incluso esto puede llevar, o sea, tanto la hiponatremia como la hipernatremia pueden llevar a un fallo total del sistema nervioso que puede llevar incluso a convulsiones. Un síndrome convulsivo se puede producir por alteraciones del sodio. Entonces siempre tener en cuenta eso de ahí, las cosas más graves que suceden con los elementos que nosotros vamos a estudiar. Muy bien, entonces ¿cuál es? Ya les había comentado, ¿no? ¿Cuál es el valor de sodio en la sangre? Más o menos de 135 a 145. Aquí le ponen 150, pero como les digo, el valor normal es de 135 a 145. Entonces, hay que tener en cuenta también que el sodio se encuentra en mayor cantidad por fuera de la célula con respecto al intracelular. Vean la diferencia ahí. Ponen poca cantidad de sodio dentro de la célula y mayor cantidad de sodio por fuera de la célula. Entonces, por equilibrio de cargas y por equilibrio de moléculas,
nosotros vamos a tener que existe un potencial de equilibrio entre el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico, lo que hace que entre el potencial de equilibrio entre el sodio y el potasio me dé un potencial de membrana. Esta diferencia de cargas, el hecho de que haya mayor cantidad de sodio por fuera y mayor cantidad de potasio dentro, se debe sobre todo a una proteína. ¿Por qué hay mayor cantidad de sodio por fuera de la célula y mayor cantidad de potasio dentro de la célula? ¿Qué proteína se encarga de este intercambio de iones? La albúmina es una proteína que está en la sangre, que va a registrar ciertas moléculas, pero no se encarga específicamente del equilibrio hidroelectrolítico, sí del equilibrio osmótico, ¿sí? Es verdad, ayuda a la presión oncótica, pero específicamente entre sodio y potasio, ¿cuál es la proteína que se encuentra incrustada en la membrana celular de las células que permite este intercambio iónico de sodio y potasio? ¿Ah? La bomba, ¿cuál bomba? La bomba sodio-potasio. Sí, hay una bomba sodio-potasio que realmente es un complejo proteico que se incrusta en la membrana celular. Recordemos que la membrana celular sí es una bicapa polipídica, pero incrustada en esta membrana hay proteínas, carbohidratos, ¿sí?, que ayudan a diferentes procesos. Entre ellos tenemos este complejo proteico que es la bomba sodio-potasio. Entonces sí, va a expulsar sodio a cambio de ingresar potasio. ¿Cuántas moléculas de sodio salen y cuántas moléculas de potasio ingresan? Así es. Entonces, continuamente esta proteína, utilizando ATP, utilizando energía, esto va a ser transporte activo, ustedes lo conocen, va continuamente a sacar sodio de la célula y va a meter potasio. Entonces, esta salida y entrada de sodio y potasio va a resultar en una carga de la célula, una carga negativa. En estado de reposo, lo digo entre comillas porque igual va a haber una carga, vamos a tener una carga de menos 70 milivoltios en las células, ¿sí? Entonces, esta carga es lo que llamamos el potencial de reposo. Potencial porque igual hay una carga, es negativa, sí, pero es una carga. Y en reposo porque el sistema en ese momento está en reposo, es, digamos, antes de que se produzca el impulso nervioso. Muy bien, entonces vamos a dos conceptos. Si ya decimos que el estado de reposo de la célula es de menos 70 milivoltios, vamos a los siguientes conceptos, que es despolarización y que es hiperpolarización. La despolarización es cuando el voltaje de la membrana de reposo se hace más positivo, de lo que es electramente negativo se hace electramente positivo. Ya, entonces, y la hiperpolarización es cuando va de lo que es positivo a lo que es negativo, volviendo a su potencial de membrana. así es. Entonces, el potencial de reposo está en menos 70 milivoltios. Cuando se despolariza la neurona, esta aumenta su polaridad. De menos 70 sube a menos 60, menos 50, 0, más 10, más 20, más 40. Eso es la despolarización. Muy bien. Y la hiperpolarización, como dice su compañero, cuando ocurre lo contrario. De menos 70 milivoltios puede bajar hasta menos 90, menos 100 milivoltios. Y pues se produce lo contrario. Eso es la hiperpolarización. Ahora bien, ¿cómo se produce este proceso de la despolarización? ¿Por qué aumentan las cargas? ¿O por qué aumenta la polaridad de la membrana o de la célula? Porque de menos 40 milivoltios sube hasta, perdón, de menos 70 milivoltios sube hasta más 40 milivoltios. Por la abertura de los canales. Ajá, se abren. Canales de sodio, literalmente. Así es. Entonces, dice su compañero que se abren estos canales. Estos canales también son proteínas. Entonces, imaginemos que el aula, la célula, estamos dentro de la célula. Que la puerta es un canal de sodio. ¿Qué pasa si abro la puerta, si abro el canal de sodio? ¿Qué va a pasar con el sodio? Va a entrar. ¿Por qué va a entrar el sodio? Porque tiene que haber ese positivo.
¿Qué dijo? Tiene que volverse positivo la célula. Y el sodio es por un... No tiene que volverse. Como dice su compañero, como hay mayor cantidad de sodio por fuera de la célula y hay menor cantidad dentro, entonces empieza a entrar para tratar de equilibrar las cargas, ¿sí? Entonces, y como resultado se hace positivo, ¿ya? Entonces así, importante que tengan en cuenta eso, porque se abren los canales de sodio y entonces empieza la despolarización. Y ahora, hay varios tipos de canales de sodio. Hay canales de sodio activados por voltaje, que son los más conocidos, es decir, cuando avanza el impulso nervioso, aumenta la polaridad, estos canales se empiezan a abrir, ¿sí? Entonces ahí tenemos el dibujo, imaginemos que esta es la membrana celular, aquí tenemos la proteína que conocemos como canal de sodio, en este caso canal de sodio activado por voltaje, y cuando aumenta entonces la polaridad de la célula, se abren estos canales y empieza a ingresar el sodio. Tenemos otros canales de sodio activados por ligandos. Estos se encuentran sobre todo en el soma de la neurona y en las dendritas, y estos se van a abrir cuando llega un receptor. En este caso sería el neurotransmisor, ¿verdad? El neurotransmisor llega a la proteína y permite la apertura del canal y entonces empieza a ingresar el sodio a la célula. Tenemos canales de sodio activados por ligandos, canales de sodio activados por voltaje. Y bueno, tenemos canales libres en el que no hay gran cantidad, pero en general estos permanecen abiertos. Entonces, los canales de sodio activados por ligandos, como les digo, se encuentran sobre todo en dendritas y en el soma neuronal. Y los canales de sodio activados por voltaje se van a encontrar sobre todo a lo largo de todo el axón. Entonces, ¿cómo se comunican las neuronas? El proceso de sinapsis se produce cuando hay la liberación de neurotransmisores y se activan los canales de sodio activados por ligando. Se despolariza entonces el soma de la neurona y esta corriente que aumenta la polaridad de la neurona se transmite a lo largo de todo el axón. Una vez despolarizado todo el soma, todas las dendritas y todo el soma de la neurona, esta corriente avanza a lo largo de todo el axón, que como les repito, contiene canales de sodio activados por voltaje. Como ya hay un cambio de la polaridad, en cadena todos estos canales se empiezan a abrir. ¿En dónde? En los sitios desnudos de mielina. Aquí en los nodos de Ranvier es donde vamos a encontrar estos canales de sodio, pues, y va a continuar entonces el impulso nervioso. Lo que hace la mielina es aislar partes del axón para que la corriente circule más rápido o continúe de manera más rápida hasta llegar a las terminales axónicas, donde se encuentran pues las vesículas con neurotransmisores que son liberadas para continuar el impulso nervioso por medio de la sinapsis. Vamos a ver un poco más a detalle esto que les menciono. Un estímulo puede cambiar la polaridad de la célula, pero si este estímulo no pasa el umbral, pues no se va a producir la despolarización. Tiene que haber un cambio de voltaje de al menos mayor a menos 55 milivoltios para que se produzca la despolarización. Si el estímulo no es lo suficientemente fuerte, por ejemplo, está en menos 70 milivoltios, sube hasta menos 65, menos 60, y se queda hasta ahí, no se produce la despolarización completa de la neurona, sino que hay que pasar el umbral de menos 55 milivoltios para que entonces sí se produzca esta como reacción en cadena en el que todo el soma de la neurona y las dendritas activan sus canales y se produce como tal la despolarización. Entonces veamos el gráfico. Este es el estado basal. Digamos, tenemos menos 65 milivoltios, menos 70 milivoltios más o menos, que es la polaridad de la neurona, en el que todos los canales están cerrados. Entonces llega el estímulo
y si pasamos el umbral se produce la despolarización. Como bien dice su compañero, la despolarización se produce entonces cuando se abren los canales de sodio. Aumenta la polaridad desde menos 55, menos 40, 0, más 10, más 20 hasta más 40. ¿Por qué? Porque todo el sodio empieza a ingresar a la célula. El sodio ingresa a la célula y el sodio es un catión, tiene carga positiva, entonces va a empezar a aumentar la polaridad de la célula. Luego, ¿qué sucede en la repolarización? Se abren los canales de potasio. Entonces, otra vez, abro la puerta. ¿Qué pasa si se abren los canales de potasio? ¿Qué pasa con el potasio? Sal. Sale, ¿verdad? Porque hay mayor cantidad de potasio dentro de la célula. Y el potasio tiene carga positiva. Si empiezo a perder iones con carga positiva, ¿qué va a pasar con la polaridad de la neurona? Se vuelve negativo. Empieza a descender. Entonces, a pesar de que entró gran cantidad de potasio, a pesar de que entró gran cantidad de sodio, como se abren los canales de potasio, entonces ya empieza a bajar. De más 40 que llegó, ahí baja más 30, más 20, más 10, menos 10, menos 20, menos 40, menos 65. Y luego tenemos la hiperpolarización, ¿verdad? ¿Y qué es la hiperpolarización? Ya lo mencionó su compañero, cuando disminuye, y esto es debido a que los canales de potasio permanecen abiertos y los canales de sodio se cierran. Es decir, ya el sodio que había empezado a entrar, que estaba positivizando la polaridad de la neurona, pues ya esto ya no va a suceder, sino más bien permanecen los canales de potasio abiertos y se siguen perdiendo iones positivos. Y eso hace que disminuya más todavía la polaridad de la neurona, ¿verdad? O sea, llegamos a menos 65, menos 70, menos 90, eso es la hiperpolarización, la persistencia de la apertura de los canales de potasio cuando ya están cerrados los canales de sodio. ¿Sí? Otra vez, en el potencial de reposo todo está cerrado. En la despolarización se abren los canales de sodio, aumenta la polaridad. En la repolarización, a la par de que están abiertos los canales de sodio, se empiezan a abrir los de potasio, lo que disminuye la polaridad. Y en la hiperpolarización se cierran los canales de sodio y permanecen los canales de potasio abiertos, lo que disminuye aún más la polaridad de la neurona. ¿Sí? Esto igual es más fisiología, pero sí tienen que tenerlo claro. Bueno, aquí en el gráfico un poco lo que les mencionaba, el impulso nervioso recorre el axón hasta las terminales axónicas, pero con la mielina entonces se produce el impulso de manera más rápida, ¿verdad? Otra vez, impulso nervioso, se despolariza la neurona, avanza por el axón y llega hasta las terminales axónicas. Y con mielina pues este proceso es mucho más rápido, se despolariza el soma, avanza el impulso nervioso a lo largo del axón y finalmente llega hasta las terminales axónicas. Ahora, ¿cómo se produce la sinapsis? Cuando el impulso nervioso llega hasta la terminal axónica, se van a liberar los neurotransmisores producto de la apertura de los canales de calcio. Entonces veamos el gráfico. Llega el impulso nervioso, se abren los canales de calcio, esto hace que las vesículas con neurotransmisores liberen los mismos a la hendidura sináptica para avanzar hasta la membrana postsináptica y empezar a abrir los canales de sodio activados por ligandos de la siguiente neurona. ¿Sí? Otra vez, el impulso nervioso llega, se abren los canales de calcio, se liberan los neurotransmisores y estos en la hendidura sináptica van a avanzar a la membrana postsináptica para abrir los canales de sodio de la siguiente neurona. Entonces, eso es sinapsis. El impulso nervioso avanza a lo largo de toda la neurona, pero la sinapsis se produce específicamente ya en la terminal axónica. Cuando el impulso nervioso llega a la terminal axónica y los canales de calcio se abren para la liberación de las vesículas con neurotransmisores.
Membrana presináptica, hendidura sináptica y membrana postsináptica, ¿verdad? Y esta membrana postsináptica corresponde tanto a las dendritas como al soma de la neurona, de la siguiente neurona, ¿verdad? De la que va a recibir el impulso nervioso. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Entonces ya saben, impulso nervioso, sinapsis, despolarización, repolarización e hiperpolarización. Neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores conocen? Noradrenalina dijo. Ajá, ¿qué más? Acetilcolina. Acetilcolina. Ajá. ¿Cuál es otro? ¿Cuál es el principal sitio de síntesis de noradrenalina en el sistema nervioso? Ya habíamos